Paul Victoria, ¿cómo estás? Que Buenas viene tardes. aquí a hablar de Soros, porque también es un proyecto, un gigantesco proyecto mundial de alcance planetario de ingeniería social. Y la noticia hoy es que George Soros ha donado su fortuna, o al menos parte de ella, 18.000 millones de euros. Tela. Una buena parte de su fortuna. A la Fundación Sociedad Abierta, Open Society, que es la sociedad, digamos, la nao capitana de sus proyectos de control ideológico mundial. Sí. Pues bueno, el último gran... Es una gran noticia, además, bueno, Una noticia no grande, buena, una noticia no grande. buena. A ver, él en toda la historia del Open Society Foundation ha donado 14.000 millones de dólares a esa fundación que él creó, que es como su bebé, su proyecto, ¿no? Su hijito amado. No se aclara usted, vamos a ver. Movimientos feministas en Estados Unidos, casi íntegramente financiados por él. Movimientos proabortistas en todo Occidente, muy abundantemente financiados por él. Movimientos pro refugiados, es decir, inmigración clandestina en toda Europa, muy fundamentalmente financiados por él. Todo eso es lo que hace Soros, por no hablar de los movimientos LGTBI, que también. Y más cosas. Y muy bien has dicho, Esparza, pero de esos 14.000 millones de dólares que durante tantos años había donado, que de un momento a otro done 18.000 más, para mí es que, no sé, le han detectado algún cáncer o ve que ya casi va a morir. Él tiene, o quiere él tiene evitar unos los impuestos de 88 una años más herencia o y tal. menos. Sí, bueno, mira Rockefeller también, estos Son bien longevos, ¿no? Sí. Pero entonces él, pues pienso que quizás ya previendo que no le queda mucho tiempo de vida, pues dijo, voy a donar una buena parte de mi fortuna, 18.000 millones de dólares a Open Society Foundation. Recordemos que él es aparece en Forbes normalmente como el 20º hombre más rico del mundo, y esto es una buena parte de su fortuna. ¿Qué hace Open Society Foundation? Pues promueve todo tipo de cosas ideológicas progresistas por el mundo. Open Society Foundation financia un montón de otras organizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos financia Planned Parenthood, que es la mayor abortista de Estados Unidos. Financia, como tú dices, las organizaciones feministas, de ideología de género, transexuales, de todo, ¿no? Luego Black Lives Matter, que lo hemos tocado aquí alguna vez, que Sí, es las vidas negras importan. Las vidas negras importan. Las blancas no, al que parecer. Es una organización. El otro día un amigo por Facebook me increpó por haber dicho aquí que era una organización terrorista, que cómo se me ocurría decir eso, que si yo fuera un negro oprimido de Estados Unidos, entonces yo también sería de Black Lives Matter. Bueno, hay muchísimos negros en Estados Unidos, el público debe saberlo, que están completamente opuestos a Black Lives Matter, porque esa organización rompe ventanas, quema coches, quema tiendas, incluso de propios negros, es violenta, entra a manifestaciones pacíficas y las revienta con violencia. La reclamación, la reivindicación de igualdad de derechos sociales y tal es plenamente legítima, absolutamente, faltaría más. Lo que no es legítimo es aprovecharlas para romper cosas. Pues es una de las cosas que George Soros financia. O sea, él financia todo lo que sea desorden social, caos social, que luego lleve a un nuevo orden social. Él tantas veces ha dicho en sus propias palabras, The New World Order, el nuevo orden mundial, donde habrá una élite de gobernantes que dominen el mundo. Y él es uno de los principales, fue uno de los principales financieros de la campaña de Hillary Clinton, hay que recordar. Por supuesto. Hizo todo lo que pudo para que ganara Hillary Clinton. También fue parte de los que puso a Obama en el poder. Bueno, él creó la American... ¿cómo se llama? La American for Progress. Una sociedad que es un lobby de presión en Washington, D.C., American Center for Progress. Y entonces lo que hace es poner las fichas políticas que necesita en el gobierno para ir creando la estructura que él va poniendo para Estados Unidos y para el mundo, en coordinación con además el hacerse rico, porque él tiene un ojo puesto en la parte progresista y otro ojo puesto en cómo me hago más rico. Eso se llama soft power, es una cosa que los rusos no han entendido jamás ni entenderán, pero que esta gente maneja muy bien. Y Soros además desde su origen trabaja en eso. Sí, desde el mismo principio, ¿no? Él es hijo de judíos, agnóstico, de Hungría, luego emigra a Inglaterra y luego a Estados Unidos, y allí se cría y se hace americano. Es interesante, porque de ahí saca Soros vitalmente
un odio enorme hacia los judíos, pero los judíos no le tragan, o sea, ni Israel no quieren a Soros. Un odio enorme a los europeos, tanto a húngaros como a todos los demás, y llega a Estados Unidos convertido en el no hombre. Es decir, convencido de que su fin en la vida es destruir las naciones que a él le han hecho sufrir tanto para imponer ¿qué? Para imponerse a sí mismo. A sí mismo y sus ideas y su nuevo orden mundial. Claro, no es que deteste a todos los europeos, al contrario, ayuda mucho a la Unión Europea, tiene vínculos y nexos con el Consejo de Europa, juntos financian proyectos. Eso es detestar a los europeos. Efectivamente, a los auténticos europeos. A las europeos. identidades europeas. A los auténticos europeos, claro. Sí. Entonces, también, mira, por ejemplo, una operación, bueno, vamos a relatar varias operaciones que él ha hecho. Por ejemplo, lo de la Inglaterra, cómo se forró en dinero. Eso es muy interesante, efectivamente. Hundiendo la libra esterlina, presionando y jugando a comprar y vender, haciendo que, o sea, retó al Banco Central puso en jaque a todo inglés el país. Exacto, y no pudo contra Soros y todo el dinero que tenía metido en sus juegos financieros de divisas, y hundió la moneda, la libra esterlina, y él ganó en un día $1.000 millones, en un día. Y no ha sido la única vez que lo ha hecho. También cuando creó la crisis asiática en 1997, hundió las economías de Tailandia, Malasia, Hong Kong, Corea del Sur, etcétera, y en pocos días ganó $760 millones aprovechando el carácter transnacional de los flujos financieros y el hecho de que la moneda no responde a un poder político, lo cual a él le permite, como agente externo, influir en el movimiento fundamentalmente cambiario, porque es lo que dice fundamentalmente cambiario, pero también aprovechándose de las regulaciones que había en cada país. O sea, él conoce muy bien el sistema para saber cómo jugar con él, ¿no? En 2012 con el yen japonés también se ganó $1.400 millones en pocos días, también jugando al mismo sistema. Pero me gustaría hacer algo jugando contra las monedas nacionales. Contra los países, contra las monedas nacionales, para él beneficiarse. Me gustaría contar una anécdota de cómo, hasta dónde puede llegar su manejo. Él coge él cuando pone a John Podesta con Obama para que haga todo el equipo transicional, los nuevos asesores, los nuevos asistentes, los nuevos secretarios que van a estar en el gobierno de Obama. Entonces él crea eso a través de financiar a John Podesta con esta organización que dije antes. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que alguna vez te conté que había hecho en Brasil. Él tenía solo $9 millones invertidos en Petrobras, la empresa petrolera brasileña. Y de repente, un día, mete $637 millones más de su fondo de inversión. De una cosa muy extraña. Una semana después, el gobierno estadounidense le presta $2.000 millones a Petrobras para expandir más exploraciones y perforaciones para petróleo. Entonces, qué coincidencia que él pasa de 9 millones a 637 millones como inversión, y a la semana siguiente le entra una inversión o un préstamo, mejor dicho, de $2.000 millones del gobierno de Obama para repotenciar la empresa. Entonces, ¿quién se forra? George Soros, que tenía la información privilegiada, por no decir quien creó el artilugio para él poder sacar ese provecho para sí mismo. Es decir, él se convierte, por así decir, en agente del imperialismo, visto desde Brasil, es evidente que es así, ¿no? Del imperialismo gringo, es una cosa muy tremenda, en nombre de la filantropía de la Hermandad Universal. Efectivamente, pero además su Tide Foundation es una organización que lucha contra el capitalismo. O sea, él es el primer capitalista que se beneficia es un capitalismo amiguista, porque es de sus amigos para él tener el beneficio, pero siempre está tratando de destruir el capitalismo, ¿no? Y el libre mercado con sus organizaciones y fundaciones. Es curiosa la aparente contradicción. Es curioso porque él efectivamente trata de destruir el capitalismo, digamos, real del pequeño propietario y del pequeño inversor, y en fin, digamos, el capitalismo popular, en nombre de unos ideales de fraternidad universal que en realidad solo benefician a los grandes tiburones del capitalismo. Exactamente, eso es lo que hace, eso es un capitalismo amañado. Sí. Entonces, pero no solamente eso, es que Obama había puesto, porque había ocurrido el BP, el derrame de petróleo en el mar, entonces de repente los asesores de Obama le habían dicho, oiga, no, es muy peligroso que haya petroleras que exploren a más de 1.500 metros en el mar. Entonces, prohíbase. Entonces, en Estados Unidos queda prohibido que haya esas perforaciones a más profundidad que 1.500 metros. Pero resulta
que en cambio, después de esa prohibición, a Petrobras, que explora a 2.777 metros de profundidad, a ese sí le presta el dinero para que perfore. Obama, al que le importa el medio ambiente, al que decía que era peligroso explorar a más, pero sí le presta el dinero a quien sí lo hace para beneficiar a su amigo Soros. O sea, es todo el amiguismo entre los políticos y los grandes capitalistas confabulados para crear mayor beneficio y crear un nuevo orden mundial a su interés. Sí. En Colombia también tenéis experiencia directa del tejemaneje. Claro que sí, Soros ha estado detrás desde hace décadas. Mira, él fundó en 1978, 77 Human Rights Watch, sí, que es una organización de derechos humanos, aparentemente. Pero usted le dice el Observatorio Internacional de los Derechos Humanos, es eso. En fin, es un lobby más para hacer avanzar su progresismo. Desde luego, a veces hacen cosas buenas, pero claro, siempre tienen que hacer cosas buenas para poder meter las otras que les interese. A través de eso, de Amnesty International, que también financia Soros, a través de, bueno, de un montón de otras organizaciones supuestamente de derechos humanos, en los años 90 lograron hacerle una guerra al Estado y al ejército colombiano terrible para poder que las FARC y el ELN y las guerrillas narcoterroristas avanzaran en su toma del poder. Y hicieron una campaña de desprestigio al ejército, acusándolos a casi todos de violadores de derechos humanos, que en algunos casos era cierto, pero en muchos casos eran inventadas y falacias, para encarcelarlos. Entonces, si encarcelan a gran parte de la cúpula militar por supuestamente violar derechos humanos, pero en cambio los verdaderos violadores de derechos humanos, que son las FARC y el ELN, nadie en la cárcel, todos libres y guerreando, pues normal que en los años 90 casi las guerrillas narcomarxistas logran tomar el poder en Bogotá. Eso, ahora, había una lucha en Estados Unidos, Soros intentaba que se pusieran, digamos, a favor de la izquierda, pero muchos otros evidentemente no. Hicieron el Plan Colombia para ayudar a Colombia y fortalecer las instituciones colombianas y para luchar contra el narcotráfico y contra las guerrillas marxistas y también contra los paramilitares. Y de esos planes millonarios que durante la administración Clinton y Bush se hacían para ayudar a Colombia a combatir a los narcoterroristas, logró Soros darle la vuelta a eso durante la administración Obama y cambió esto hasta el punto de que Estados Unidos llegó a favorecer el acuerdo mafioso entre Santos y las FARC. Todas esas hay organizaciones, les podría nombrar, pero para no aburrir al espectador, podría nombrar todas las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, los medios de comunicación que están directamente financiados por George Soros para poder crear en la población una aceptación del pacto mafioso entre Santos y FARC. En el caso de Europa se ha visto con mucha claridad la mano de su Fundación Sociedad Abierta en numerosos medios de comunicación que han alimentado la campaña Welcome Refugees. Desde el principio y aún más sobre el terreno en la red de ONGs que facilitó la entrada ilegal en Europa de cientos de miles de personas. George Soros de esa manera y de otras ha promovido la islamización del mundo, y esto es así, o sea, con su dinero se paga para que haya inmigración islámica en Europa y en Estados Unidos, para que haya más escuelas coránicas, más colegios islámicos, o sea, él financia, y además la parte wahabita del Islam, y él está detrás de todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiere islamizar Europa? Porque quiere romper la identidad tradicional europea, que es su obsesión. La obsesión de George Soros es romper las identidades históricas, en particular europeas, porque desde sus traumas de juventud las odia. Y le hemos visto además aparecer, no sé si a él, pero desde luego a sus fundaciones también en el proceso separatista catalán. Por cierto, que negaron las instituciones concernidas estarlo, pero en Gaceta, por ejemplo, puede usted leer cómo efectivamente sí que han estado, es decir, mienten al desmentir, porque también ha metido ahí la mano. Y en buen número de medios de comunicación europeos que han alimentado. Y en Ucrania también, haciendo torcer al gobierno ucraniano hacia la Unión Europea para que le diera la espalda a Rusia. O sea, es que él actúa todo lo que puede para transformar el mundo a su imagen y semejanza. Es sin duda la razón por la cual Víctor Orbán en Hungría impidió la apertura de una universidad privada sorosiana, ¿no? Y bueno, también en Rusia, si no me equivoco, están sus ONGs prohibidas. Y bueno, y en Estados Unidos, como ya conté el otro día, la gente ha pedido que se declare como terrorista doméstico a George Soros. O sea, son muchas las cosas que podemos decir contra este personaje que ha saboteado a Occidente desde que empezó a tener poder.
Terrorista doméstico. Hay que traducirlo del inglés directamente porque si no es que suena un poco como a Domestic zapatilla, terrorist. pero en fin, Bueno, es un terrorista internacional. la verdad En Malasia y es en que Tailandia sí. lo consideran terrorista La verdad no es que bienvenido en sus países también. Bueno, pero ya verá usted cómo lo podrá ver en el país hoy, por ejemplo, como para la prensa progre española, europea en general, española Sí. en particular, es sin embargo Una gran filántropo. noticia, ¿no? Bueno, pues Porque la cosa es esta, 18.000 millones de una dólares gran donación para el bien de la humanidad. que pasan a alimentar directamente el carburador de la guerra ideológica de Soros contra la Europa identitaria Sabotear las tradicional. naciones. Bueno, más que Europa, al occidente en realidad, porque también afecta en Estados Unidos y en América, ¿no? Identitario, tradicional, en fin. Vamos a apretar el acelerador y quien no lo quiera ver, pues bueno, quedará arrasado por los acontecimientos naturalmente. Es que yo quisiera que el espectador se pusiera un momento a pensar, si él tuviera, o tú tuvieras, o yo tuviera 18.000 millones de dólares para llevar nuestras ideas al mundo, tú imagínate lo que haríamos, lo que podríamos llevar. Claro, normalmente la gente que tiene, ya no eso, sino una décima parte de eso, no tiene ideas, o lo tiene porque no tiene ideas. Claro, hay mucha gente que piensa, esto en realidad es que los ricos mueven el mundo. No, vamos a ver. Sí, pero eso no es toda la verdad. Soros no es fundamentalmente un rico, Soros es fundamentalmente un militante que además es multimillonario, claro. Sí. Y es la cuestión, es un poder feudal. Del mismo modo que en sí mismo, del mismo modo que en la media uno encontraba de repente señores que solo eran señores de una tierra en concreto particularmente rica y que eso les confería tal poder que eran capaces de poner de rodillas a coronas y mitras, ¿no? Así es. Pues esos Soros. Efectivamente. Lo de Mitras no iba con segundas, pero un día hemos de hablar también, después de tu vídeo sobre tu intervención aquí sobre el Papa Francisco, efectivamente. En fin. Bueno, que esto es lo que hay. ¿Le parece poco? Sí, pues no se preocupe que volveremos a hablar del asunto, porque además de esto Paul sabe para dar y tomar. Podríamos hablar mucho más. Gracias. Muchísimas gracias.